político y los límites legales. Lo tenemos a él como voz experta para aclararlo. Así que bienvenido, Gonzalo, un gusto saludarte. Quien te habla, Tanya Zambrano, en los estudios de Radiovisión. También Mirly Macías y César Ponce. Muy buenos días. Muy buenos días, Tania, Mirly, César, un gusto, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan por Radio Visión Manaví esta mañana. Gonzalo, es importante entender sobre cuáles serían los límites de la Corte Constitucional. ¿Por qué hacemos este diálogo? Porque a nivel, en estos últimos días, estamos hablando de todo el entorno que ha llevado ese debate, esa confrontación entre el Poder Ejecutivo, que le apoya el Legislativo, hacia la Corte Constitucional. Pero ¿cuáles serían los límites legales para irlos entendiendo desde la vida jurídica? A ver, en primer lugar, yo creo que es importante mencionar que la Corte Constitucional no es un actor político. La Corte Constitucional resuelve conflictos de carácter político, sí, pero desde un punto de vista técnico-jurídico. Y esta Corte, desde el año 2019, se ha destacado principalmente por la independencia en sus decisiones. Tenemos jueces que son seres humanos, que están expuestos definitivamente a errores, como yo creo que de hecho lo han cometido. Hay fallos y dictámenes en los cuales yo no concuerdo en absoluto, pero tengo que destacar algo. Es el último bastión de institucionalidad que le queda a este país, porque esos jueces que sí se equivocan, así como han tenido virtudes importantes, son jueces que no responden absolutamente a nadie, no están a golpe de teléfono de ningún político, de ningún tipo de poder económico, y eso es fundamental para garantizar que quienes ejercen el control constitucional lo hagan con transparencia e independencia. No solo en el Ecuador, sino en varios países, en varias democracias, este tipo de tribunales constitucionales son incómodos al poder, porque su tarea precisamente consiste, si hablamos de control abstracto, es decir, del análisis de normas para que guarden conformidad con la Constitución, son incómodos al poder político. ¿Incómodos por qué? Porque le ponen límites, frenan los abusos de poder y los excesos que puedan existir por parte del Ejecutivo y del Legislativo en la elaboración de leyes. Gonzalo, buenos días. En el tema de la marcha pacífica que se realizó, se expusieron los rostros de algunos jueces de la Corte Constitucional, pero ¿cuál sería ese riesgo para ellos? Mire, yo creo que es una actitud irresponsable. Yo creo que en una democracia las disputas tienen otra vía. En este caso, pues, tuvo que prevalecer el debate jurídico por sobre la teoría del tumulto elevada a política de Estado. A mí me preocupa que las personas, el gobierno, etcétera, que defienden la constitucionalidad de las disposiciones actualmente suspendidas por la Corte, no nos den ni un solo elemento jurídico. Hasta el día de hoy no existe uno solo para defender la constitucionalidad de esas normas. Se han limitado a expresar mensajes políticos en el sentido de que la Corte es el enemigo del país, que los jueces de la Corte promueven y avalan la conducta del crimen organizado, etcétera, que son unos traidores a la patria, poco más, pero ningún argumento jurídico para defender sus disposiciones. A tal punto que se han dedicado pues prácticamente una semana a organizar una marcha y el día de ayer el secretario jurídico de la Presidencia de la República ha solicitado más tiempo a la Corte Constitucional para poder presentar su alegato jurídico. Es decir, pues es lo último en que se han fijado cuando debería ser lo primordial. Este es un debate jurídico, político también, desde luego que sí, pero el conflicto con la Corte Constitucional, si lo podemos llamar así, tiene su origen en el derecho y en ese sentido no hemos visto una sola defensa por parte de quienes defienden la constitucionalidad de las leyes. Gonzalo, ¿podría la actuación del presidente ser considerada una vulneración al principio de independencia de los poderes? Yo creo que lamentablemente sí. Mire, yo pienso que el gobierno de Noboa tiene buenas intenciones. Creo que hay que apoyar en las cuestiones que considero que son correctas y le voy a dar un ejemplo. Ha emprendido una lucha importante contra un cáncer en este país como es la minería ilegal. Y hay buenos resultados. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía se ha declarado la caducidad de concesiones mineras por daño ambiental por primera vez en el Ecuador. Entonces, aquí no es cuestión de ver todo negro o todo blanco, pero en el tema de la marcha a la Corte Constitucional, desde todo punto de vista,
tenemos que analizar el mensaje que se le está dando a los jueces de la Corte y al país. O estás conmigo o eres enemigo del país, lo cual es una dicotomía sumamente peligrosa, algo que no puede funcionar así. Esa marcha tuvo la clara intención no de proponer, no de reclamar, sino de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, a tal punto pues que ha merecido el rechazo incluso de instancias internacionales como funcionarios que garantizan la independencia judicial de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Es importante lo que usted menciona y al mismo tiempo separar ese rol de la Corte Constitucional que está actuando no como un actor político, sino como un árbitro de la ley. Esto es lo que genera el debate. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos trasladando? ¿Qué es lo que va a pasar teniendo una visión de los posibles escenarios si es que no se resuelve? Porque estamos hablando de que en próximos días se van a reunir y va a existir como una especie de audiencia donde ellos tienen que comparecer. Exactamente, a ver, analicemos los escenarios, me parece una cosa importante. La Corte Constitucional convocó audiencia pública para analizar las disposiciones suspendidas y las leyes demandadas el 18 de agosto. Sin embargo, pues ya les acabo de comentar que el secretario jurídico del presidente ha solicitado una ampliación de término, una ampliación de plazo. Vamos a ver si la Corte Constitucional se lo concede. De ser así, pues esto se va a alargar un poco más y yo pienso que exagerando, creería yo, a mediados de septiembre, finales de septiembre, deberíamos tener ya las resoluciones de la Corte Constitucional respecto a la inconstitucionalidad o no de dichas leyes. Desde mi punto de vista, no hay objeción en que dicha normativa es inconstitucional. Se les advirtió a tiempo a los asambleístas que utilizaron estas leyes a la especie de una fanesca, violando claramente y atentando contra el principio de unidad de materia consagrado en la Constitución. ¿Qué implica la unidad de materia? Implica que usted puede reformar varios cuerpos legales siempre que dicha reforma guarden una conexión lógica entre sí, algo que evidentemente no sucede en las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Y le pongo un ejemplo. En la Ley de Integridad Pública, el presidente de la República propuso algo loable, con lo cual estoy de acuerdo: mejorar la eficiencia de las compras públicas y evitar la corrupción en todo lo referente a contratación pública. Muy bien, en esa ley pusieron un tema como por ejemplo el de elevar la pena a los menores de edad, algo que yo creo que merece nuestra sociedad debatir, sí, pero no tenía nada que hacer en un proyecto de ley que trata de la eficiencia de las compras públicas. Estamos hablando de un camarón en un locro de papas, como decía yo, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones, sumadas a otras más, como por ejemplo la ley de inteligencia, que tiene también disposiciones importantes, el hecho de crear subsistemas en inteligencia, materia militar, materia policial, etcétera, pero concluye con temas bastante peligrosos que no solamente están enfocados en luchar contra el crimen organizado. El tema de las escuchas y de las interceptaciones de comunicaciones sin orden judicial violenta de manera expresa la Constitución, que nos dice que en todos los casos, sin excepción, para poder realizar e interceptar comunicaciones violando la libertad de correspondencia, perdón, el derecho a la seguridad de correspondencia, se necesita una orden judicial. La ley dice lo contrario, entonces es inconstitucional de forma expresa. Asimismo, resulta peligroso el hecho de los recursos en materia de la ley de inteligencia. No responden a nadie los recursos que maneja el Centro de Inteligencia, algo parecido a lo que sucedió, recordarán ustedes, en la década de los 90 con los gastos reservados, que hasta el día de hoy un ministro de gobierno está con un proceso penal respecto de ese tema. Entonces, este tipo de cuestiones que fueron observadas a tiempo, fueron también omitidas por la Asamblea Nacional del Ecuador, pues, y he aquí los resultados. Gonzalo, ¿cuál es ese impacto a la gobernabilidad? ¿Cuáles son esos mecanismos para que la Corte Constitucional no paralice esas decisiones por parte del legislativo? La Corte Constitucional yo no creo que paraliza las acciones. La Corte Constitucional analiza en la fase de admisión si una disposición merece o no tener
una medida cautelar de suspensión provisional de la norma. Y para esto se tienen que cumplir algunos requisitos. En primer lugar, la inminencia, la necesidad y la gravedad. Si usted cumple esos tres requisitos, pues se puede suspender las disposiciones de una norma. Es decir, la Corte no está coartando la actuación o las labores del Ejecutivo y del Legislativo, pero sí está previniendo y está precautelando el derecho de todos los ecuatorianos en este caso, sí, porque estamos hablando de una norma pues que evidentemente tiene carácter general y que nos puede afectar a todos. Esa es la labor de la Corte Constitucional. Ahora bien, si el presidente de la República y la Asamblea Nacional elaboran leyes que guarden conformidad con la Constitución, que no atenten contra el principio de unidad de materia, pues lo más probable es que no tengan ningún problema en la Corte Constitucional. Este no es un conflicto político como se lo quiere enfocar. La Corte no es enemiga de nadie, ¿sí? Sino que más bien está corrigiendo grasos errores que, como repito, fueron señalados en su momento. Además de esto, importante conocer cuál podría ser un siguiente paso para el gobierno en caso de que estas leyes terminen de ser suspendidas en concreto. ¿Cuál podría ser una alternativa para el presidente, además de lo que podemos observar ya en los próximos meses, se daría una consulta popular? Mire, yo creo, César, que el presidente de la República, si tiene algo de respeto, ¿no es cierto?, por la independencia de funciones, vamos a suponer que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de sus leyes, ¿sí? El presidente debería aceptar esta premisa, ¿sí? Debería volver a proponer eh, las disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales, guardando conformidad con la Constitución, ¿sí? Nada más, no tiene que hacer absolutamente nada más. Sin embargo, yo creo que lamentablemente, si eso sucede, como espero de hecho que suceda, va a elevarse el nivel de conflicto con la Corte Constitucional. Ya hemos escuchado que el presidente propone un juicio político, ejercer control político por medio del Parlamento a los jueces de la Corte, algo que no tiene pies ni cabeza. El constitucionalismo moderno cada vez ha ido limitando el control político tanto a los tribunales constitucionales como a la justicia ordinaria. Ustedes recordarán que esto ya tuvimos nosotros en el Ecuador con nuestra constitución del 78. Y ni le repito todas las barbaridades que ocurrieron, ¿no? Para citar un ejemplo, en el año 95, cuando el juez Miguel Macías estaba analizando, pues, los gastos reservados del vicepresidente Dajic en esa época, le dijeron que inmediatamente le dicte orden de prisión preventiva o autocabeza de proceso, como se denominaba en esa época, algo que el juez se negó, lo censuraron en el Congreso por negarse. El siguiente juez que venía, Jorge Fantoni Camba, también se negó, también lo censuraron, hasta que subió, pues, como presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, otro jurista, otro abogado que sí estuvo dispuesto a establecer la prisión preventiva en contra de Dajic. Ese es el peligro que corremos, ¿sí? Usted no puede someter las decisiones, los fallos de la Corte Constitucional a un control político, porque prácticamente está terminando con el mismo, está haciendo que el control constitucional dependa de los políticos, algo pues que en el año 2025 ya ni siquiera es discutible, y encima más, que es lo más grave de todo, partiendo de premisas erradas. Usted puede escuchar la semana pasada al secretario jurídico de la Presidencia de la República que mencionaba que el planteamiento inicial del Ejecutivo, porque lo único que tenemos hasta ahorita es un esbozo en tweets del presidente, ¿sí? Mencionaba que el planteamiento del presidente es que se puedan destituir a los jueces de la Corte Constitucional, censurar y destituir con una mayoría absoluta de 77 votos. Y el secretario hacía una analogía, exactamente lo mismo que sucede hoy y nadie se queja, según él, con los jueces del contencioso electoral, que también se los destituye con mayoría absoluta. Pero hay un problema, que el artículo 131 de la Constitución establece que los jueces del contencioso electoral pueden ser censurados y destituidos con mayoría calificada. Es decir, desde los conceptos parten del error. Entonces, pues yo sí no tengo muchas esperanzas de lo que nos pueda proponer el gobierno, el Ejecutivo, con respecto a esta pregunta, así como repito, pues parten desde los conceptos errados. Pasaría si se logra esa destitución de los jueces, como usted dice? ¿Cuáles serían esas consecuencias?
prácticamente someter el control constitucional a los políticos, a la Asamblea Nacional, acabar con la independencia de una corte que con sus aciertos y errores pues ha actuado sin depender de absolutamente nadie. Acabaremos prácticamente con el último bastión de institucionalidad que le queda a este país y pues sería más que lamentable, ¿no? Volver no a los años 90, a los 80, una regresión de derechos inconmensurable, la verdad. Ahora, también sería importante entender qué tipo de reformas necesitaría la Constitución ecuatoriana para precisar el tema de los límites de la actuación, tanto del poder político como el de la Corte Constitucional, o ya están establecidos. Yo creo que están establecidos tanto el control político y el control constitucional. Hay juristas que de buena fe consideran que la Corte Constitucional le dio que la Constitución del 2008 le dio excesivas atribuciones a la Corte Constitucional. Yo no lo considero así. Hay personas que no están de acuerdo en que la Corte ejerza funciones de legislador positivo. Para explicarles un poco, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, está diciendo esta norma no guarda conformidad con la Constitución, tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Ahí ejerce la Corte como un legislador negativo, pero también lo ha hecho como un legislador positivo cuando, por ejemplo, declara una constitucionalidad condicionada, como por ejemplo ocurrió con la ley de interculturalidad, de educación intercultural en el año 2021, en que estableció que si bien no era inconstitucional elevar el salario de los maestros, sí estaba sujeta esa constitucionalidad a que existan estudios actuariales que permitan esta norma. Ese es un caso de legislación positiva, o el caso en el que analizando los decretos de estado de excepción del presidente de la República aquí en febrero de 2025, determinó la constitucionalidad parcial de dicho decreto, pero le solicitó al Ejecutivo, le exigió al Ejecutivo que cree una comisión de varias entidades para analizar los temas de seguridad, algo que pues evidentemente no le gustó al presidente Noboa, dijo que la Corte se estaba excediendo, etcétera, pero el hecho cierto es que la Constitución y la ley le facultan a la Corte Constitucional para ejercer tales atribuciones. Ahora, pero ya en la práctica, ¿no es un tema inevitable que un fallo que afecta directamente a un plan de gobierno tenga un efecto político? Tiene un efecto político, desde luego que sí, yo nunca he dicho lo contrario, tiene un efecto político, ¿por qué? Porque un gobierno, un presidente de la República, partamos del principio de buena fe, nos vende una reforma, nos vende y nos dice, esto vendiendo en buen sentido, ¿no? Con esto vamos a solucionar los problemas de delincuencia, con esto vamos a terminar con el crimen organizado, pero la ciudadanía tiene que entender que lo que hace la Corte Constitucional, ¿sí?, es simplemente salvaguardar las disposiciones de la Constitución y que normativa de carácter infraconstitucional guarde conformidad con ella. Entonces, si bien las sentencias o fallos de la Corte o decisiones, dejémoslo así, de la Corte Constitucional tienen un efecto político, el origen de su decisión no es política y eso es lo importante. También es importante, ya que estamos hablando sobre el impacto a la gobernabilidad, la transparencia, el tema de la legalidad. En el tema de la independencia judicial, ¿la Corte es realmente independiente si sus jueces son designados por actores políticos? Mire, qué buena pregunta la que usted me está haciendo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo no estoy en contra de que funcionarios designados, como son el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, el fiscal general del Estado, me estoy refiriendo a la Constitución del año 98, tengan un origen político. Yo creo que las mejores autoridades de control en este país tuvieron un origen político, ¿sí? Sin embargo, en su ejercicio demostraron todo lo contrario. Y vamos a ver los contralores generales del Estado que existieron cuando los nombraba la Asamblea, el Congreso Nacional en esa época. Germán Carrión Arciniegas, el mismo Alfredo Corral Borrero, Benjamín Terán Barea, Hugo Ordóñez de Espinosa, todos tuvieron un origen político. Marcelo Merlo Jaramillo, propuesto por el Partido Social Cristiano, nadie puede negar que fue un excelente contralor. Contrario censo a lo que sucede hoy con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que con la mano escondida, pues hacen todo lo posible para que salga un fiscal
un contralor, etcétera, después del que nadie se responsabiliza. Sí que yo no estoy en contra de que los jueces puedan tener un origen político, que sean propuestos por políticos, siempre que en su ejercicio actúen de forma imparcial. Para ponerle el ejemplo más claro, la doctora Claudia Salgado. La doctora Claudia Salgado fue presentada por la terna del Ejecutivo del presidente Noboa, que nos acaba de suspender las leyes, ¿no? Entonces, es muy importante la independencia ya en el ejercicio, más que el origen que puede tener una designación. Entonces, ya para hablar un poco sobre cómo blindar a la Corte de cualquier injerencia política, ¿se necesitarían hacer reformas o no sería necesario? Yo creo que se pueden hacer reformas, sí se necesitan, para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de la Corte Constitucional en la resolución de causas. Hay abogados que hacen una analogía con que el Tribunal Constitucional del año 98 y mencionaban pues que trabajaba mucho más rápido, pero también hay que tener en cuenta algo que es primordial. La Corte Constitucional tiene más del doble de competencias de las que tenía el Tribunal Constitucional en esa época. Entonces no cabe hacer comparación alguna. Yo creo, por ejemplo, que es válido que cuando existan acciones de inconstitucionalidad, acciones extraordinarias de protección, estas no sean resueltas por el Pleno de la Corte, sino que existan dos salas, ahí sí como existía en el Tribunal Constitucional. Pienso que esa sería una reforma importante que aceleraría mucho el despacho de causas de la Corte, pues y beneficiaría también a todos los ecuatorianos. Ahora, ya en la parte final, y esta pregunta es un poco más reflexiva sobre todo lo que estamos viviendo, es interesante para nosotros conocer, por ejemplo, si usted mañana tuviera en sus manos el tema de la reforma a la Constitución, ¿qué le cambiaría a usted como un abogado constitucionalista para que la Corte sea un árbitro firme, fuerte, un verdadero árbitro y no un jugador en el partido? Miren, yo creo que la Corte ya es un árbitro a tal punto que ha incomodado a este Ejecutivo y lo ha hecho con otros anteriormente también. Yo creo que las reformas no van por la esfera de la Corte Constitucional. Yo creo que hay temas mucho más importantes para tratar, los que realmente causan un problema en el Estado, como el hecho de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo en donde vemos a políticos disfrazados de ciudadanos, pues designando autoridades, algo que no tiene razón de ser, nunca la tuvo, nunca existió independencia de ese organismo y pues claramente es un estorbo constitucional. Cuando esas facultades, como les he mencionado respecto del análisis del origen político de las designaciones, siempre lo tuvo que haber tenido el Congreso, la Asamblea Nacional, etcétera. Asimismo, hay que analizar las labores del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ejerce labores de gobierno y administración. Yo estoy de acuerdo que administre la función judicial, pero no sea un órgano de gobierno, ¿sí? Eso también considero que hay que corregir, entre otras cosas más, pero yo creo que esas dos cuestiones pues, son fundamentales respecto a la parte orgánica, institucional del Estado para mejorar lo que estamos viviendo actualmente. Gonzalo, ha sido sumamente interesante por poder hacer este análisis, el rol de la Corte Constitucional en medio de este debate del control político entre los límites legales, su actuación, su injerencia. Y ya en la parte final queremos agradecerte y por favor nuevamente pedirte que sigamos en diálogos en estos espacios de entrevistas que lo único que buscan es entender qué es lo que está pasando en el país, desde dónde llega la ley hacia dónde empieza la política en todo su esplendor. Así que muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden y un gusto y un saludo también a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Hicimos un análisis profundo sobre el rol de la Corte Constitucional, sobre el debate que se está desarrollando a nivel del país, sobre el control político, los límites de la Corte y todos los escenarios posibles. Son las